supuesto, es por ese tema lo invitamos, pero en preámbulo nos gustaría escuchar un análisis de este proceso electoral cumplido el día de ayer en los ecuatorianos y que nos obliga a los ecuatorianos a acudir en segunda vuelta. Economista, buenos días, bienvenido, queremos escuchar su análisis. Buenos días a todos, buenos días ingeniera Patricia, licenciado Vela, a quienes nos están observando en este momento. Un excelente inicio de semana. Hemos terminado un proceso electoral inédito que nos trajo a los ecuatorianos por segunda vez en un mismo año a las urnas, y primero se ha demostrado que en el proceso electoral la gente ha acudido mayoritariamente a las urnas, más que en otros procesos. De lo que se escuchó ayer a la ingeniera Diana Tamaín, presidenta del CNE, decía que ha habido una asistencia masiva de público, de votantes del 82.5%, me parece que es lo que manifestó, que estaba un poco superior al estándar normal del 20-22% que era el ausentismo. Eso denota que la gente como que quiere hacer respetar su voz, quiere salir y pronunciarse, y eso es bueno para la democracia. Desde ese lado me parece bastante adecuado para la democracia. El otro sentido, bueno, el pueblo se ha pronunciado por dos modelos o dos esquemas políticos, doctrinarios, económicos totalmente distintos. El uno con el populismo, un modelo que ya se vivió aquí hace 10 años atrás, hace 15 años atrás aquí en Ecuador, y que venía precisamente desde ahí nacía este auspicio, y el otro que es un nuevo esquema de una persona fresca, de una persona joven, de un empresario que a lo mejor irradió o está irradiando más bien esperanza, expectativa en su discurso, que es, siendo sencillo, es muy técnico y muy fresco y también esperanzador. Y entonces le apostó a esas dos alternativas. Yo creería que además de Luisa González, del mismo Daniel Noboa, me parece que también salió bien el tema de la agrupación que está detrás de Fernando Villavicencio. O sea, me refiero, se quedó bien posesionada con un capital político importante. Jan Topic también se queda con un capital político bastante importante, y habrá que ver ya en el transcurso de las horas cómo queda finalmente estructurada la Asamblea Nacional. El caso de Jan Topic, ¿usted le ve un futuro político a él? Claro. La primera vez incursión en política y llegar cuarto. Es primera vez que se escucha ese apellido en política aquí en el Ecuador. Es primera vez que se le escucha a un joven con ese tipo de perfil aquí en el Ecuador, y esa votación que obtiene yo la veo con un buen performance, un buen perfil, y además también es relativamente joven, ¿no? ¿Tiene algo que ver el triunfo de Daniel Noboa, la presencia de su padre Álvaro Noboa, o no? La verdad, yo creería que no. Hubiera sido el arrastre de su padre, pero acá me parece que fue casi la figura del joven Daniel Noboa, del empresario Daniel Noboa, del político Daniel Noboa y del técnico preparado Daniel Noboa. Me parece que eso vio la gente, y la sencillez, porque es un hombre también muy sencillo a pesar del ámbito de donde él proviene y todo eso. No le he visto, al menos en la parte de la sierra, no creo que incidió la participación de su padre. Y tanto es así que en la publicidad y en la aparición en medios, en todo, casi que no apareció su padre. Fue él precisamente el que apareció. Entonces me parece que se labró el futuro, él mismo se abrió el camino a Daniel Noboa. Incluso, economista, hay que decirlo ahora, aquí lo entrevistamos personalmente, a mí me satisfizo las respuestas que él tenía y en su proyecto. Y este joven, como usted, lo comparto casi totalmente, su análisis, economista. Lo que él mostró a los ecuatorianos fue un discurso nada violento, sino más bien empresarial, porque pintó algunos números, todo, cifras. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. En cambio, la mayoría de candidatos atacaba al otro. Así es. ¿No? Entonces, definitivamente eso los entierra. Sí, y además hay una cosa adicional en el tema de Daniel Noboa. O sea, él tiene una preparación que viene de Harvard, del primer mundo. Claro. Entonces, eso sí marca una diferencia. De hecho, marcó la diferencia de todos los que tenían preparación en el exterior, en universidades de primer nivel, frente al resto. O sea, se notaba cómo se expresaban y los conocimientos. Otto Sonderhofner también viene de Harvard. Así es, Jan Topic también. Y Daniel Noboa. Son tres se notó, baluartes. Realmente sí se notó, y ahora con Daniel Noboa se nota aún más. Y también tiene que ver su temperamento. Es más tranquilo. Muy tranquilo. No he escuchado que ha atacado a nadie, ni toma nombres de ningún candidato para referirse ni en bien ni en mal. Es un buen mensaje a los ecuatorianos que estamos envueltos en discusiones todo el tiempo. Es un mensaje de cómo hacer política de manera
manera más bien diferente a la convencional y de llegar a la gente. Y nos gustó también escuchar a los candidatos reconocer su derrota. Ya nadie habló después, es que fraude, no, pero es que el CNE. ejemplo lo dio Otto, ¿no? Muy Sí, sí, caballeroso, el primero en salir, ¿no? A reconocer su derrota y el triunfo en las elecciones por parte de Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué pasó con Otto Sonnenholder, economista, Yacu Pérez? Son sorpresas que jamás aparecieron con esa posibilidad de quedar quinto, sexto. Yacu era uno de los favoritos de las encuestas. Inicialmente era uno de los favoritos, pero cuando ya fue asomando Jan Topic, cuando se fue visibilizando Daniel Noboa, la gente que a lo mejor en inicio pensaba que sería una opción Yacu, iba cambiando de idea. Y me parece que lo mismo pasó con el mismo Otto Sonnenholder. No le vi contundente a Otto, el momento que presentó su propuesta, no le vi con tanta contundencia. Y siempre le vincularon con Moreno, ¿no? Y eso también al fin y al cabo le terminó perjudicando esa herencia de haber sido parte de un gobierno que no es bien visto aquí en el Ecuador, le terminó también perjudicando. Ahora, pero igual es joven, tiene todavía posibilidades futuras. No, yo creo que ya Otto no vaya a seguir en la política, pues. No, porque ella fue yo creo que en política vicepresidente. nadie está muerto. Bueno. Hay perdedores de este ratito que a lo mejor ya viene la campaña a la alcaldía, a la prefectura, los veremos. A lo mejor para un gobierno seccional. Sí, señor. Economista, el resultado de las elecciones es un castigo a Lazo, es el voto anti-Lazo el que se vio ayer. Por supuesto que sí. Recordemos que eso ya pasó en las elecciones de febrero mismo, cuando perdió en la consulta popular. Ahí mismo ya se pudo observar aquella situación, el rechazo al gobierno. Es más, ayer, por ejemplo, yo le escuchaba a nuestro gobernador que él decía así, o sea, él también decía, ¿cómo es posible que una asamblea que no tuvo mayor credibilidad, o sea, se le está castigando el pueblo, decía? Pero yo le veo del otro lado, le está castigando al gobierno. Exacto. Y lo que es peor, mire, porque desde que se disolvió la asamblea en el mes de mayo hasta ahora, yo creo que el gobierno no ha subido ni medio punto de imagen. Sigue bajando. Y ya no hay asamblea, la que le culpaba de todos sus males, de su inacción. Entonces ya no hay pretexto, y creo que el resultado de ayer fue motivo de eso. Y para completar, Luisa González y Daniel Noboa fueron asambleístas cesados. Así es, fueron cesados los dos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así es, entonces yo no comparto aquella situación y creo que sí, fue un rechazo al gobierno nacional y a todo lo que está sucediendo en la economía del país. ¿Qué pasó con Javier Herbas, economista? Qué pena, me da mucha pena por Javier Herbas. Yo creo que, la verdad le digo ahora y al final, que se expuso innecesariamente. No sé por qué él decidió participar en la un partido político. Así es, o sea, él mismo salió de la izquierda democrática y a un tiempo se alejó y después asomó, le vieron con posibilidad, quizás ese capital político que tuvo hace 2 años atrás le terminó fulminando, acabando ayer, porque casi que hasta el mismo candidato Armijos casi le pisaba los talones en el último lugar. Entonces sí, creo que fue el gran perdedor también Javier Herbas, y que era una buena opción en el país también. Ahora, economista, justo eso iba de Patricia. ¿Y qué le parece a los 4 asambleístas? 3 mujeres y un hombre. Tampoco, ahí volvieron a equivocarse las encuestas, economista. ¿Qué está pasando? Así es. Y es que yo insisto, las encuestas se las hace a veces, como yo suelo decir, entre broma y serio. Solamente les ponen a 4 personas en el Parque Ceballos y creen que ya ahí está el resultado de toda una provincia. Y cuando no es así, no es así. A mí particularmente me llamó la atención el tema Pachacuti. Y le voy a decir porque yo pensé que iba a entrar en primer lugar, la verdad, Pachacuti, porque estaba en el sector todos rural. Hablábamos de ese tema, en el ¿no? sector rural, no había competencia en la parte rural. Aquí en Urbana había 10 candidatos, se partió el pastel y pensé que iba a ser contundente. Pero también ese es un mensaje que se tiene que dar lectura al interior de la agrupación política. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque también entró arañando ahí, y me parece, bueno, ya entra Ramiro, un profesional que ya es conocido, que ha estado en la función pública, pero por primera vez en el tema de la legislación. Vamos a ver que le vaya súper bien. Entra como nuevo en la política, es, ¿no? Pero muy conocido, en cambio, claro, por en la la política, de periodista, ¿no? Sí, la política legislativa, porque en la administrativa ya ha estado él. Y también Cecilia Baltasar, que es nueva también en la política para nosotros, va por primera vez a la contienda ya política. Y el caso de Ana Galarza, que ya ha estado, y lo mismo de Rosa Belén Mayorga. Ahora,
¿Por qué nos sorprendemos del tema de Pachacutic? Porque definitivamente tiene autoridades, tiene a la alcaldesa y tiene al prefecto. Se dice que fue más el prefecto quien apareció en esta contienda electoral. Entonces sí se puede hablar de que se ha perdido votos en Pachacutic, ¿no? Sí, es la verdad, hay que decirlo, se ha perdido votos, se ha perdido espacio. Yo creo que Pachacutic como liderazgo partido a nivel nacional ha perdido espacio en esta elección, en esta contienda, muy diferente a la que terminó en febrero de este año. E insisto, esto tiene que servir para sentarse, dialogar y ver los espacios, porque se va poco a poco perdiendo los espacios y se va perdiendo participación en el contexto nacional. Pero por otro lado, yo sigo celebrando de que haya gente nueva, que eso es lo que está pidiendo el país, pues ya está cansado de los mismos, y que vaya gente nueva y que demuestre la experticia, los conocimientos. Pero economista, pero ahí me preocupa un poco eso de la gente nueva, porque apenas tenemos 18 meses en esta especie de transición, y en 18 meses con la gente nueva, hasta que se siente la asamblea, hasta que aprendan legislativamente hablando, casi no o poco van a aportar para la patria ecuatoriana. La verdad, le digo, debería fortalecer el tema del procedimiento parlamentario, y segundo, de que este es un periodo de transición, y eso es también para el Ejecutivo, no solo para el Legislativo, en donde nadie va a venir con varitas mágicas a proponer algo nuevo, porque en la Asamblea Nacional mismo, y hay cuántos proyectos de ley que están ahí represados, ¿no? Más de 500 en las comisiones, unos aprobados en primera, otros está en las comisiones para tratamiento. Y que los nuevos tendrán que recién enterarse de esos proyectos, pues. Entonces, ¿a dónde voy yo? O sea, aquí sí debería haber mucha sapiencia en la Asamblea Nacional con el Ejecutivo para hacer una agenda legislativa única entre las dos funciones, para transitar, porque eso es lo que van a hacer, van a transitar 18 meses hasta entregarle al nuevo gobierno, ojalá una economía sana, ojalá una economía más o menos estable. Mire, ya se acaba de perder el tema de Choco Andino, se acaba de perder el tema del bloque 43 y Yasuní-TT, y eso significa menos recursos para el Estado. Viene el fenómeno El Niño, viene en el próximo mes de mayo, viene un pago de bonos de deuda externa. Entonces, esa situación se le vuelve compleja al nuevo gobierno y a la Asamblea Nacional. Porque no hay plata, ¿no? No hay dinero. Está vacía la caja y es puro deudas. La cuenta única del Tesoro, ¿sabe cuánto está, licenciado ingeniera? 422 millones. Y solo para que la gente conozca, la nómina, lo que necesita el gobierno cada mes, para pagar nómina, son 880 millones. Entonces, no hay ni siquiera este rato para pagar la nómina completa del fin de mes. Y así también estamos aspirando de que el petróleo se quede en el Yasuní, por ejemplo, cuando representan unos 1.200 millones de dólares que pueden servir para mucho. ¿Qué va a pasar con el Yasuní? Y ojo que esos 1.200 solamente serían los ingresos que deja de percibir por vender petróleo del Yasuní. A nivel internacional también vamos a tener afectación, ¿no? Claro. En imagen, en Y hay que credibilidad. indemnizar a empresas petroleras. Va a haber demandas internacionales. Demandas. Por supuesto ¿Qué que va a haber pueblo demandas. ecuatoriano? Recordemos solo el tema de Chevron, nomás ya creo que tenemos un tema agrio para la economía del Ecuador. Exactamente. Entonces, sí va a haber todas esas cosas. La afectación a la misma población del sector del Tiputini, del Yasuní. Menos puestos de trabajo. Menos fuentes de trabajo, menos ingresos para el erario nacional, pero bueno, vamos a ver cómo hace. Ya lo dijo el presidente de la República, hay opciones, bajar los subsidios, de pronto hasta topar el tema del IVA. Y volvemos a tocar también el tema de achicar el tamaño del Estado. Ahora, verá, en el tamaño del Estado sí, y esto qué bueno que topemos para aclarar. Ya en la parte de la masa salarial, ya no hay espacio. ¿No? Más del 80% están profesores, están médicos y están el personal de seguridad. Entonces, en el tema de personal no hay. ¿Dónde se puede achicar? Exacto. En gasto en bienes y servicios de consumo. No, pero la burocracia sí, pues economista. En consumo. A eso voy, verán. Bienes y servicios de consumo. Hay ministerios, carteras de Estado que hacen casi funciones parecidas, que tienen activos improductivos, mientras otras entidades están arrendando. Hay más de 70,000 vehículos en el sector público, entonces significa que hay 70,000 conductores, 70,000 combustibles, 70,000 gastos en mantenimiento, solo para poner algunos ejemplos, que eso es lo que se podría ir optimizando para achicar este tamaño del Estado y optimizar también el gasto corriente, pues el gasto corriente es el que se le va al gobierno nacional y nos deja sin recursos. Más de 9.500 millones son en gasto
corriente. Entonces, por ahí realmente yo le veo, y también tiene que optimizarse en la focalización de los subsidios. 2 subsidios, yo no quiero asustar a la gente, o sea, no quiero que estén el subsidio a la gasolina ni el subsidio al gas. Pero hay que decirlo, ¿no? Sí, más bien yo voy a otros subsidios, el subsidio a la educación y el subsidio a la salud. ¿Por qué? Porque en educación y en la salud sí hay personas que pueden pagar un valor, pero se benefician de un subsidio en ambos ámbitos, en la salud pública y en educación en todos los niveles. Entonces hay que focalizar de mejor manera los subsidios. Por ahí le veo las posibles alternativas que tenga el próximo gobierno. Finalmente, economista, en este momento yo creo que sí hay soluciones en el país, pero con buenas intenciones y para que no se desvíen los recursos económicos. Y yo creo que se viene el acuerdo nacional. Lo único que nos puede salvar es un acuerdo nacional para que pueda trabajar el Ejecutivo con el Legislativo y se pueda enrumbar por mejores senderos al país, porque no nos olvidemos que hoy estamos un poquito alegres hablando de la conformación del nuevo gobierno y de la Asamblea Nacional, pero nos estamos olvidando de la inseguridad, que es lo que no nos permite desarrollar. Es que el acuerdo nacional o la agenda nacional, si queremos llamarle, tiene que ser ejecutivo-legislativo, no suelta, no el partido político tal o solo la Asamblea, ejecutivo-legislativo, en donde se planteen, yo diría, 4 temas importantes para el Ecuador, o 4 ejes: seguridad, salud, empleo y producción, por ejemplo. Y se diga, a ver, para seguridad, ¿qué proyectos de ley están en la Asamblea ya listos para darle el toque final? Vamos con eso. Para salud, ¿qué proyectos están? Vamos con eso. Para reactivación económica y empleo, ¿qué proyectos de ley estaban en la Asamblea tratándose? Y vamos con eso. Ese tiene que ser... Pero economista, ¿pero quién tiene que proponer este diálogo nacional? El Ejecutivo y las autoridades que salgan en el Legislativo. Debería hacerse. Y esa sería una forma de compensar, y hasta yo le veo una forma hasta de proyectarse políticamente al año 2025, tanto del lado de la Asamblea como del lado del Ejecutivo. En 30 segundos, 3 mujeres y un varón nos van a representar en la Asamblea Nacional. ¿Qué aspiramos de ellos? ¿Qué esperamos de ellos? Bueno, aspiramos lo mejor, aspiramos que Tungurahua tenga representatividad, que vayan y les escuchemos permanentemente debatiendo, porque para eso les elegimos. Son nuestra voz, la voz de la provincia en la Asamblea Nacional, en la primera función del Estado, y que debatan temáticas de interés, de lo que se esté tratando en la Asamblea, que tengan buenos equipos técnicos atrás de ellos y que no estén inmersos en temas de corrupción o en escándalos. Eso es lo que realmente esperamos los tungurahuenses. Muchas gracias, economista. El economista Diego Proaño. Patricia, en el análisis, ¿no? Comenzando la mañana, precisamente comenzando el día y la semana con este análisis para que la gente definitivamente perciba lo que le puede pasar a Ambato, Tungurahua y el Ecuador en general. Gracias, economista, por su tiempo. Lo volveremos a invitar. ¿Sabe usted que queríamos conversar del presupuesto del municipio de Ambato? El tiempo es nuestro peor enemigo.